Pues nada, buenas noches a todos, gracias a todos y a todas, gracias por estar aquí. Vamos un poco tarde, así que gracias por el esfuerzo. Empiezo, como siempre, agradeciendo pues, al Laboratorio Fisionar y en especial a Marta la oportunidad una vez más de estar aquí pues, hablando de un tema que me encanta, me apasiona y no me canso de hablar, que es la microbiota y qué afectación tiene la microbiota en nuestra salud, ¿no? Qué influencia, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la influencia en nuestro sistema nervioso central y en la respuesta del sistema inmunitario en él, ¿vale? En forma de neuroinflamación, ¿vale? Sin más, arrancamos. ¿Vale? El interés de... Perdona, ahora. Venga, el interés de la relación entre la microbiota y el sistema nervioso central y esta neuroinflamación me aparece con los años de visitar pues, en clínica pacientes y ver cómo es muy frecuente encontrar pacientes que tienen síntomas del sistema nervioso y venían por síntomas del sistema nervioso, desde ansiedad a depresión, y era fácil encontrarles algún tipo de afectación a nivel del aparato digestivo. A la vez que me pasaba al revés también, con pacientes que me venían por síntomas de aparato digestivo, algunos diagnosticados, no sé si correctamente, de colon irritable, pero algunos pacientes con sintomatología del aparato digestivo, como también expresaban síntomas en su sistema nervioso central, ¿no? Realmente ahí ya las personas que nos dedicamos a esto seguro que estaréis conmigo en que es muy frecuente encontrar esta asociación, ¿no? Entonces, como dice John F. Cryan, ¿no? Uno de los investigadores top en el mundo de la microbiota, pues si los microbiotas controlan el cerebro, quiere decir quizá que lo controla todo, ¿no? En el sentido de que, dando esta imagen de que quizá nosotros somos como un caballo de Troya, ¿no? Que va por el mundo transportando microorganismos, ¿no? Tan es así que ya conocéis pues, cómo somos 10 veces más microbios que células, ¿no? Y cómo a nivel de genético incluso, pues si el genoma humano tiene 20.000 genes aproximadamente, el microbioma de los microbios, pues estamos ya por 2 millones y subiendo, ¿no? Imaginaros la de influencia que van a tener en nuestro metabolismo, ¿no? Ya hace tiempo y hace años que esta relación, este eje intestino-cerebro está estudiado y pues ya se sabe, ¿no? Que un buen estado de salud, aparte de una condición física que acompañe, que no haya ningún tipo de problema a nivel aparato locomotor, ¿no? Pero un buen estado de salud en principio va a estar condicionado por una buena salud a nivel de nuestro intestino, y se sabía que había una relación entre intestino y cerebro, ¿no? Claramente, pues como os decía yo, en clínica lo vemos diariamente, pero más allá de esta relación, lo que se ha visto en los últimos años es que uno de los principales protagonistas en esta comunicación bidireccional entre el cerebro e intestino, pues son los microorganismos, y que no solo van a afectar a nivel de la salud digestiva del aparato digestivo, sino que van a acabar afectando a la respuesta del sistema inmunitario, primero periférico, primero a nivel intestinal, pero a través de vías ascendentes vamos a afectar también a nivel de la respuesta del sistema inmunitario, de células del sistema inmunitario en el cerebro. También van a afectar claramente al sistema nervioso, ya que el sistema nervioso entérico, que tapiza el intestino, pues va a transmitir también una comunicación directa a través de aferencias y nervio vago hacia nuestro sistema nervioso central. Dicho esto y explicando esta relación de la microbiota con el sistema inmunitario y el sistema nervioso, quizá aquello que nos habían explicado, ¿no? Cuando éramos jovencitos, ¿no? En clase, ¿no? Que catalogabas, ¿no? Los órganos por sistemas, ¿no? Te decían el estómago, el intestino, ¿no? Forma parte del aparato digestivo, ¿no? Pues
quizá eso vemos a día de hoy que quizás se ha quedado un poco anticuado y aparte de realmente por realizar funciones digestivas, que claro que sí, también podría catalogarse el aparato digestivo, el intestino, como parte del sistema nervioso, ya que tenemos este sistema nervioso entérico con más de 600 millones de neuronas, más neuronas en el intestino que en la misma médula espinal, ¿no? O como parte también del sistema inmunitario, ya que sabemos aproximadamente entre el 70 y el 80% de células del sistema inmunitario asociadas al intestino. Así que quizá es algo más que un órgano que forma parte del aparato digestivo. Y para acabar la introducción, simplemente deciros que lo que hoy presentaré, hay mucha referencia bibliográfica, ¿no? Hay mucho estudio, pues el campo de investigación de la relación entre la microbiota y el sistema nervioso, y sobre todo en patologías neurológicas, principalmente se está haciendo con animales. Es verdad que ya empieza a haber algún estudio en personas con voluntarios, pero lo que inicialmente muchos estudios están basados en animales, ¿vale? La metodología pues es coger ratones, que son los que más se usan, son nuestras cobayas, ¿no? Y con estos ratones pues se hacen diferentes intervenciones, desde darles antibióticos a darles cóctel con patógenos, hacer trasplantes de microbiota, pues trasplantes fecales de microbiota humana, ¿no? Y vamos viendo y sacando conclusiones, ¿no? A partir de ahí, ¿vale? Y este es un poco el índice de la charla de hoy. Vamos a definir qué es la neuroinflamación, qué es, cómo se expresa, cómo se puede diagnosticar, el eje neuroinmunoendocrino y la microbiota, la relación que va a tener nuestra microbiota con este eje. He puesto aquí SIBO disbiótico sintomático, eso es una palabrota casi, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de disbiosis, de SIBO como crecimiento bacteriano y como un factor clave a nivel de generar neuroinflamación, pero entrará dentro de lo que es una disbiosis intestinal que más adelante definiré. Vamos a hablar de permeabilidad y neuroinflamación. Es básico entender cómo la permeabilidad en las barreras, ya sea en la barrera intestinal, en la barrera hematoencefálica, va a ser un factor clave en la neuroinflamación. El eje HPA en el SIBO o en la disbiosis y la neuroinflamación, ¿vale? El eje HPA, este eje del estrés como mediador entre la comunicación a través del sistema endocrino. ¿Y qué abordaje podemos dar? Lógicamente, hablar de todo esto de manera extensa en una hora es imposible, pero vamos a intentar que no solo haya teoría, sino que haya un poquito también de práctica y de abordaje y podamos sacar algo para llevarnos a casa. Vale, pues bien, la neuroinflamación como tal, primero de todo hay que entender que no tenemos la capacidad, como en otras partes de nuestro cuerpo, de sentir el dolor, de tener nociceptores, pero la inflamación viene regulada por una respuesta, como en otras partes del cerebro, en otras partes del cuerpo, del sistema inmunitario, de células del sistema inmunitario del sistema nervioso central, ¿no? Principalmente aquí hoy hablaremos de microglía y hablaremos de astrocitos, ¿vale? Sobre todo porque son las células del sistema inmunitario en nuestro sistema nervioso central que más influyen, que más relación hay y más evidencia hay con la microbiota. Así que de ello hablaremos, ¿vale? Entonces, la neuroinflamación, pues si vemos qué síntomas nos puede provocar, seguro que a todos nos suena, porque realmente todos hemos tenido en algún momento o hemos estado neuroinflamados, ¿no? De la misma manera que en fisiología pues podemos tener una inflamación fisiológica después de hacer un deporte, un sobreesfuerzo o
neuroinflamación la podemos tener pues, cada vez que hemos dormido poco o mal o cuando éramos jóvenes o más jóvenes que yo ahora y dormíamos poco y bebíamos más. Entonces, la famosa resaca, si empezáis a mirar, pues los días de resaca yo creo que estaba así, con nebulosa mental, estaba un poco apático, ¿vale? Podía estar irritable, tenía dificultad para concentrarme o me costaba memorizar y sabemos que mientras esto sea de manera puntual, no pasa nada y la neuroinflamación, como cualquier inflamación en el cuerpo, tiene una primera fase proliferativa, una primera fase de llegada de células del sistema inmunitario para hacer limpieza del tejido, para solucionar el problema que hay, ¿no? Y dentro de esta primera fase, que siempre es inflamatoria, se produce la señal switch, ¿no? El cambio, y vamos hacia abajo y vamos a generar unas sustancias, pues resolvinas, protectinas, que tienen que ver con la resolución de la inflamación. Esto, si es un periodo corto, en fisiología no hay problema. Se va a producir pues, limpieza y reparación, regeneración del tejido. El problema es mantener un estado de neuroinflamación crónico de manera mantenida en el tiempo, ¿vale? Porque va a acabar habiendo un daño en la estructura. Aquí os presento algunas causas de la neuroinflamación. Pues existen tóxicos como el alcohol y el tabaco. Hay tóxicos no externos, sino internos, una endotoxemia que se puede dar por estreñimiento, se puede dar por una disbiosis, permeabilidad, con paso de lipopolisacáridos, por ejemplo, de las bacterias gram negativas pues, hacia el torrente sanguíneo. ¿Vale? Podemos tener neuroinflamación pues, realmente en un síndrome metabólico, con una alimentación altamente Vale. Con una alimentación inflamatoria. También podemos generar neuroinflamación si el estrés es mantenido. Ya veremos más adelante cómo influye el estrés, cómo puede influir el estrés, la activación del GHPA. La falta de descanso, como os decía, así que vamos pensando ya, la gente que padece insomnio o gente que trabaja turnos, por ejemplo, ¿vale? Cómo puede estar predispuesto, tiene más números para tener una situación de inflamación de bajo grado en su cerebro, en el sistema nervioso, y el sedentarismo también con el mismo factor de riesgo. Estudio del 2017 donde nos habla de la interacción entre la microbiota y pues, el sistema inmunitario y nervioso, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que la microbiota intestinal va a informar al sistema inmunitario periférico del intestino. Si tenemos salud, perfecto, todo está en orden. Si hay un proceso inflamatorio digestivo en el sistema inmunitario periférico, esta respuesta va a llegar al sistema nervioso central induciendo inflamación. También sabemos que la microbiota modula la función y el desarrollo de células del sistema nervioso central, como os avanzaba antes, sobre todo con los astrocitos y la microglía. Entonces, podemos afirmar, si vemos que la microbiota influye en el sistema nervioso periférico a nivel intestino y que indirectamente por metabolitos vamos a ver que va a influir en el sistema inmunitario del sistema nervioso central, ¿no? Podríamos decir que quizá es realmente influyente en la etiopatogenia, ¿no? Y el desarrollo de diferentes enfermedades neurológicas. ¿Vale? Aquí os he dejado, como esto va a quedar grabado, ¿vale? Os he dejado algún estudio publicado pues, con diferentes enfermedades neurológicas, ¿vale? Muy bien. Empezamos con una de las células protagonistas del sistema inmunitario en nuestro cerebro, como es la microglía. La microglía, en estado homeostático, ¿vale? Lo que va a hacer, se va a encargar de apoyar por la función neuronal, aporta nutrientes, oxígeno, ¿vale? Mejora la velocidad de transmisión, ¿vale? A nivel de la sinapsis,
regula la neurogénesis, se encarga de limpiar los desechos en las neuronas, ¿vale? En el espacio extracelular, y las mismas neuronas pues, que se van degenerando, ¿no? Entonces va haciendo fagocitosis y se encarga de limpiar. Y también pues, se encarga de la remodelación de la sinapsis, lo que el proceso conocido como la poda sináptica, ¿no? Donde va mejorando pues, estas ramificaciones sinápticas, ¿vale? Eso en un estado homeostático. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay una activación del sistema inmunitario por un estímulo estresor? ¿Vale? Pues lo que va a hacer, estas células van a cambiar su morfología, van a activarse, ¿vale? Entonces, en esta situación de señal estresante, ¿no? De señal inflamatoria, sabemos que pueden polarizarse hacia tipo como macrófagos tipo 1 o macrófagos tipo 2 en función de si realizan una función más inflamatoria, más de vigilancia o más de tolerancia, que serían las M2, ¿vale? Entonces, una activación excesiva que se mantenga en el tiempo puede generar un estado, una situación óptima, un contexto perfecto para una patología neurodegenerativa. Y ahora vamos a definir cuál podría ser, por ejemplo, una situación óptima para este proceso de polarizar la microglía hacia las M1, que son las inflamatorias, ¿vale? Mirar el dibujo, vemos aquí como diferentes señales que pueden generar activación, como las betamieloide, el interferón, lipopolisacáridos o citoquinas inflamatorias, tipo interleuquina 1, ¿vale? Van a activar la microglía. Entonces, en función del metabolismo de activación, van a realizar una función de limpieza, tolerancia o de generar mucha inflamación. ¿De qué depende eso? Pues del metabolismo. Aquí en el dibujo, lo que tenemos en este dibujo es que el metabolismo de glucosa, glucolítico, lo que va a hacer es una activación de las vías mTOR, ¿vale? Y lo que hace esto es bloquear la fosforilación oxidativa, o sea, bloquea las vías, ¿vale?, de obtención de energía a través de la grasa. En cambio, sí que potencia pues, esta obtención de energía a través de la glucosa. ¿Por qué explico esto? ¿No? Porque las células inmunitarias tienen gran capacidad de obtener energía, tienen lo que llamamos flexibilidad metabólica, tienen gran capacidad de activarse y obtener energía a través de diferentes sustratos, ya sea la glucosa o puede ser la grasa, ¿sí? En función del estímulo, o sea, del estímulo estresor recibido. Por ejemplo, en una situación de infección aguda, una fiebre, lo que es coherente es que la respuesta sea rápida, efectiva, brusca, ¿no? Entonces, esa respuesta necesita de materia prima como la glucosa, necesita activar esta ruta que estáis viendo en la diapositiva. Ahora bien, cuando estamos hablando de situaciones que pueden ir generando factores estresores, que pueden ir generando leves situaciones de inflamación, pero que se deberían resolver en nuestro día a día de una manera eficiente sin generar grandes picos, a grande activación de la microglía, lo que nos interesaría es que a nivel metabólico tuviéramos como fuente de energía pues la grasa y activáramos más la fosforilación oxidativa y la beta-oxidación, ¿no? Entonces, esto lo presentamos porque es uno de los factores de riesgo para tener una situación inflamatoria de bajo grado a nivel metabólico, lo sabemos, pero también a nivel de inflamación de nuestro sistema nervioso central, ya que si una persona está con una alimentación alta en carbohidratos refinados, en azúcares, y va comiendo durante el día, durante diferentes momentos, o sea, hace, por ejemplo, 5 tomas al día, por decir algo, o hace 3, pero entre horas pues pica un par de cafés con algo de azúcar o 4 galletas, o da igual, va comiendo varias veces al día, lo que vas haciendo es generar
picos de glucosa, activar factor insulínico, activar vía emetor y bloquear beta-oxidación. Entonces, estás claramente induciendo un metabolismo que a tu microglía, a tus células inmunitarias, lo que van a hacer es facilitarle la polarización hacia M1, hacia rutas más inflamatorias, ¿vale? Entonces, esa no debería ser la normalidad. Esa ruta es buena y es efectiva en situaciones concretas, pero la normalidad debería ser potenciar un estado donde lo que tiene nuestro sistema inmunitario es tolerancia y limpieza. La función tiene muchísimas. Las principales funciones de los astrocitos hacen de sostén de las neuronas, dando soporte trófico y mejorando su metabolismo. Aseguran la integridad de la barrera hematoencefálica y también realizan fagocitosis, también ayudan a la limpieza, ¿vale? Aquí en esta imagen se ve quizá mejor, pero hay una relación, una comunicación directa entre la activación de la microglía, generando pues, metabolitos inflamatorios y radicales libres, claramente cuando hay activación de la inflamación del inflamasoma, lo que va a producirse también es un acúmulo y un aumento de radicales libres, ¿vale? de carga oxidativa. Y aquí vemos este astrocito haciendo de soporte de la barrera hematoencefálica, ¿vale? Y delante de la activación del astrocito se va a reducir factores neurotróficos, pero vamos a aumentar la liberación de glutamato, principal neurotransmisor excitatorio a nivel de las sinapsis, ¿vale? Y entonces, de manera prolongada, volvemos a lo mismo. En fisiología no hay problema. Tenemos claramente esa alternancia a nivel de activación, ¿no? A nivel de centros de la sinapsis, de activación y reposo, ¿no? Pero de manera mantenida, si esta activación se mantiene, lo que va a haber es un componente de neuroexcitabilidad, ¿vale? Donde mediante un exceso de trabajo de la enzima IDO, pues la ruta del triptófano va a fabricar menos serotonina y más ácido quinolínico, ¿vale? Generando también neuroexcitabilidad. Una palabra complicada esta. Bueno, estamos ahí un poco viendo de cerca la neuroinflamación. Vamos con el eje neuroinmunoendocrino, ¿vale? Y qué afectación o cómo interviene la microbiota en él. Al final, el eje neuroinmunoendocrino lo que va a hacer es ayudarnos a adaptarnos al ambiente, adaptarnos a nuestros estímulos recibidos, pues estímulos de cambios de temperatura, de pH, de niveles de glucosa, la tensión arterial o los electrolitos, ¿vale? Delante de estos estímulos, para mantener la homeostasis, pues va a haber una reacción tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino, ¿no? Entonces, ese sistema inmunitario, ¿vale? está ahí relacionado directamente, ¿vale? Lo que debemos entender es que la microbiota, por diferentes mecanismos que ahora definiremos, y vamos a ver cómo hay mecanismos que tienen que ver con el sistema endocrino, pero también con el sistema nervioso y con el sistema inmunitario, cómo nos va a ayudar a regular esta interacción entre estos sistemas. En este estudio del año 2015, volvemos a la pareja de cracks, John F. Cryan y Timothy Binan, pues lo que aquí nos plantean es esta comunicación entre cerebro e intestino y cómo si inicialmente conocíamos ya esta vía neurológica, ¿no? El nervio vago, con esta comunicación bidireccional de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Y estas vías espinales aferentes, ¿vale? Debemos añadirle también esta vía neurológica, pues todo el sistema, todo el tapizado, ¿no? A nivel del sistema nervioso entérico. Pero además existen otras vías de comunicación, como por ejemplo la misma microbiota, pues forma metabolitos derivados del triptófano, que más adelante veremos realmente qué función van a realizar,
Sabemos que fabrican neurotransmisores como GABA, aproximadamente el 50% de GABA se fabrica en la microbiota, noradrenalina, dopamina, incluso la serotonina, sabéis que aproximadamente el 90%. Neurotransmisores presentes en nuestro sistema nervioso central, pero también, como podemos ver, en nuestro intestino, gracias a esta fabricación endógena de la microbiota. Cierto es que estos neurotransmisores no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, pero de una manera indirecta sí que van a regular la química cerebral, ya que influyen en el sistema nervioso y en el sistema inmunitario de nuestro intestino, ya que todas las células del sistema inmunitario o del sistema nervioso tienen receptores también de los otros sistemas, así que hay una comunicación entre ellos. Entonces, de una manera indirecta, aunque no puedan llegar al cerebro o atravesar la barrera hematoencefálica de manera directa, sí que van a inducir señales hacia el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? También la microbiota, vemos esta vía aquí central, esta vía inmunitaria, cómo la microbiota pues, tiene informada a células del sistema inmunitario y estas van a liberar unas citoquinas pues, informando de cómo está el patio, cuál es la situación en la periferia, ¿vale? Y van a inducir una respuesta u otra en función de la situación que tengamos en el intestino, ¿vale? Otras vías, pues también fabrican otros metabolitos que hoy en día de sobra es conocidos ya seguramente por todos, como son los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Después hablaremos un poco de ellos porque realmente hay mucha relación entre la comunicación de la microbiota con el sistema nervioso central, ¿vale? Cómo influye. Entonces, toda esta información, vía nerviosa, vía endocrina, vía metabolitos y vía inmunitaria, van a generar una respuesta con una activación del eje HPA, ¿vale? Induciendo cambios en nuestros niveles de cortisol. Sabemos que esto es el pez que muerde la cola, porque el cortisol va a tener una influencia directa sobre nuestro intestino. Así que, bueno, es un círculo vicioso. Vamos a ver más adelante cómo influye exactamente el cortisol en la microbiota. Vale, a ver, perdonad que saco esto. Vale, esta diapositiva nos muestra lo que acabamos de hablar con un poquito más de detalle. Vamos a ver cómo la microbiota influye en el sistema nervioso central y cómo la microbiota influye en el sistema inmune periférico. Claro, esto no acaba aquí, la microbiota influye en el sistema inmune periférico, pero este va a influir directamente también en el sistema nervioso central. Y esta comunicación, como podéis ver, es ascendente y también descendente, ¿vale? Venga, ¿cómo lo hace? ¿Cómo influye? Pues mira, lo influye desde los ácidos grasos, ¿no? O las moléculas derivadas de la fermentación de fibras y almidones resistentes, los ácidos grasos de cadena corta, de los mismos PAMs, lipopolisacáridos y peptidoglicanos, ¿no? De las bacterias intestinales. Esto va a dar constantemente una información al sistema nervioso, al sistema inmunitario, ¿vale? Periférico. ¿Estamos bien? ¿O hay un crecimiento bacteriano? ¿O hay un crecimiento parasitario? ¿O hay una disbiosis? ¿Qué es lo que hay, ¿no? Pues esta es la información que va a ir pasando al sistema inmune periférico, ¿vale? También a través de, volvemos una vez más, estos metabolitos influyen en el sistema inmune, pero estos metabolitos, ácidos grasos de cadena corta, también pueden influir directamente en el sistema inmunitario de nuestro sistema nervioso central. Vamos a ver cómo lo harán, cómo influirán directamente en los astrocitos y en la microglia exactamente, ¿vale? Los metabolitos del triptófano, el triptófano dietético, va a ser pues eso, digerido y metabolizado por bacterias que lo van a transformar y van a fabricar sustancias, principalmente unos tipos de indoles, que van a tener una influencia directa en la activación del astrogliado, de los astrocitos, ¿vale? La otra célula del sistema inmunitario que habíamos hablado. Los mismos
los mismos PAMs que habíamos comentado también influyen directamente, pueden llegar, y las moléculas neuroactivas. Eso es la fabricación de los neurotransmisores, principalmente péptidos que van a tener una influencia en la química cerebral, ¿vale? Ya lo habíamos explicado. Y la vía directa, el sistema nervioso, ¿vale? A través del nervio vago, rutas aferentes, vías espinales, ¿vale? Y sistema nervioso entérico. Realmente una infografía ahí de la revista Nature que es guapísima, me encanta. Y en resumen, lo que vemos es que esta comunicación endocrina del sistema inmunitario con el sistema neurológico, pues lo va a hacer mediante estas sustancias, citoquinas PAMs, células del mismo sistema inmune, a nivel endocrino con la activación del eje HPA, también la influencia de los ácidos grasos de cadena corta, de neurotransmisores y de metabolitos del triptófano como los indoles, ¿vale? A nivel neurológico, pues el sistema nervioso entérico, vías espinales y nervio. Venga, un estudio aquí bastante reciente, año 2019, el impacto de la microbiota en el sistema nervioso central, ¿sí? Y enfermedades neurológicas, ¿no? Este sistema Brain Gut Axis. Entonces, lo que nos vamos a quedar es que la microbiota pues, condiciona la respuesta del sistema inmune a nivel periférico, ya que activa rutas inflamatorias, el inflamasoma, activando pues, interferón tipo 1, nuclear factor kappa beta, ¿vale? Y eso va a influir directamente en el sistema nervioso central, ¿vale? También sabemos que este inflamasoma, vía caspasa-1, genera la liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? En una disbiosis hay una constante liberación de este tipo de citoquinas proinflamatorias. Y también sabemos que una bacteria que en los últimos tiempos está siendo muy estudiada, como la Akkermansia, que es una bacteria muconutritiva que se encarga de una buena salud de la mucina a nivel del intestino, pues sabemos que frena la activación de esta ruta inflamatoria de la caspasa-1, ¿vale? Ya que induce FOXP3. Ya sabemos que la inducción de FOXP3 estimula la producción de T reguladoras, ¿vale? Así que nos va a ayudar la Akkermansia a mantener la homeostasis a nivel intestinal y a bajar la respuesta inflamatoria. Los ácidos grasos de cadena corta, después lo veremos con un poquito más de detalle, pero van a inducir a la liberación de interleuquina 8, generando una buena homeostasis a nivel del intestino. Vale, SIBO disbiótico sintomático, como os decía, bueno, hablamos de realmente, vamos a definir, yo creo que a la mayoría de vosotros seguro que ya conocéis lo que es un SIBO, para aquellos o aquellas que no lo sepan, nada, un repaso rápido, pero si en un intestino, pues hemos dicho la cantidad de microorganismos que tenemos, sabemos que la mayoría, más del 90%, están en el colon, a nivel de intestino delgado tenemos pocos, relativamente, son muchas, pero relativamente en proporción. Y cuando hablemos de SIBO, lo que nos está indicando es que hay un sobrecrecimiento de la cantidad, o sea, del número de bacterias presentes en el intestino delgado. Tenemos más cantidad de la que debería haber. Entonces, bueno, el SIBO, ¿qué pasa con el SIBO? Pues bien, en este estudio publicado recientemente en la revista Nature, lo que vemos es que tenemos dos grupos, uno de 126 pacientes, ¿vale?, sintomáticos, tienen disbiosis intestinal todos, y un grupo de 38 voluntarios sanos, sin síntomas, ¿bien? Los que tienen síntomas, pues casi la mitad padecen diarrea, aquí el 28% dolor abdominal, algunos tienen hinchazón y algunos tienen enfermedades asociadas al intestino, como la enfermedad celíaca, la colitis microscópica, la colitis ulcerosa, una insuficiencia pancreática o diferentes operaciones, ¿vale? Y luego, de estos 126
de estos 126 pacientes, realizando test de diagnóstico para SIBO, lo que vemos es que el 52% tiene SIBO. ¿Sí? Vale, a partir de aquí, ¿qué conclusiones sacamos de este estudio? Pues bien, lo que da síntomas, como podemos ver en los 126 pacientes, es la disbiosis intestinal. El sobrecrecimiento bacteriano, a pesar de que es bastante frecuente, solo, y relativamente solo es bastante, pero solo lo tienen un 52% de personas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es que, y esto es lo más curioso, no sé si curioso o no, pero lo que más sorprendió en el estudio es que de los pacientes asintomáticos, de los pacientes sanos, ¿vale? También había pacientes que presentaban sobrecrecimiento bacteriano, pero no tenían síntomas. A estos pacientes que no tenían síntomas, cuando les modificaban la alimentación y les quitaban la fibra alimentaria, los tenían, creo que era una semana de duración así, sin reduciendo la ingesta de hortalizas, de frutas, de verduras, y les generaban disbiosis con un aumento de bacteria gram negativa y proteolítica, lo que había es que entonces empezaban a tener síntomas. ¿Vale? Entonces, fijaros en parte, ¿no?, cómo la idea de que a veces, ¿no?, cuando una persona tiene síntomas gastrointestinales, tener diagnosticado un SIBO o hacer una prueba para SIBO y que sea positiva, no te está diciendo que la causa directa de sus síntomas sea el sobrecrecimiento bacteriano. Más bien hay una disbiosis y dentro de esta disbiosis puede haber el sobrecrecimiento, ¿no? Y lo digo para el abordaje porque hay que tener en cuenta que abordajes con SIBO, donde en función del SIBO se toma un medicamento, un antibiótico, o se toman incluso dos, pues son abordajes que pueden generar más disbiosis incluso. ¿Vale? También se vio en el estudio una correlación inversa entre diversidad, esto ya lo sabemos, que cuanta más diversidad, ¿vale?, mejor función metabólica. ¿Vale? Y aquí lo que vemos, tenemos la columna de personas sin SIBO en este estudio y aquí una columna de personas con SIBO. Lo que vemos es que en el SIBO hay una reducción de las principales filón de bacterias del intestino, como son los firmicutes, ¿vale?, los lactobacilos, ¿no?, y las actinobacterias, los bifidobacterios principalmente, ¿vale? Y en cambio, fijaros cómo hay un aumento de bacterias proteolíticas. Vale. Tenemos definido un poco lo que es, pues, el crecimiento bacteriano con la disbiosis. Vamos a la permeabilidad, ¿vale?, factor clave. ¿Vale? Me gusta mucho esta infografía, esta comunicación entre cerebro e intestino, que nuestra microbiota influye en nuestro cerebro, lo sabemos, y influye tanto positivamente como negativamente. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta, y este dibujo lo que intenta expresar es eso, ya que cuando se sufre de una permeabilidad intestinal, muy frecuentemente vamos a poder expresar una permeabilidad también de la barrera hematoencefálica. Vale, cuando hablamos de permeabilidad, ¿vale?, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué consecuencias puede tener? Pues bueno, esto es un intestino, es un dibujo muy simple, pero yo creo que se entiende bien. Es un intestino que está sano, con su microbiota, con sus enterocitos unidos, sus vellosidades bien. Y bueno, pues aquí tenemos una microbiota con diversidad, que sabe producir ácidos grasos de cadena corta, la barrera mucosa está bien, está intacta y en este contexto no va a haber inflamación. Cuando hay una disbiosis, aquí ya perdemos diversidad bacteriana. Empezamos a producir menos ácidos grasos. La barrera se puede ver alterada y empezamos a tener inflamación local y a la larga sistémica, sobre todo si se empieza a generar la permeabilidad.
¿vale? Y cuando hablamos de permeabilidad, ¿no? El concepto en sí muchas veces, ¿no? Está como mal. A veces me preguntan, ¿no? Un paciente ya, como hoy en día la información la tenemos al abasto ¿no? de la mano en las redes y tal, pues muchas veces ya vienen autodiagnosticados incluso con la permeabilidad. La permeabilidad de entrada hay que entender que es fisiológica, que existen diferentes tipos de permeabilidad, ¿vale? Como la transcelular, la que permite el paso a través de los enterocitos, o entre las paredes de los enterocitos, como la permeabilidad paracelular, ¿vale? Pero esto tiene que ver con dejar pasar nutrientes, ¿vale? Nutrientes de un tamaño determinado y nutrientes que tienen que ver con nuestra fisiología, ¿sí? Cuando hablamos de permeabilidad como concepto negativo, ¿vale? Deberíamos entender, pues eso, que el concepto en sí debería ser hiperpermeabilidad, ¿no? Entonces, esta permeabilidad que por tamaño deja pasar ciertos nutrientes, pero que por tamaño bloquea pues, el paso de otros, ¿no? Nos protege también. Es la primera barrera ahí defensiva. ¿Cómo sabemos que podemos tener una permeabilidad a nivel del intestino? Pues a nivel de pruebas, antes se usaba mucho, incluso en estudios se usa, ¿no? En sangre, pues las proteínas transportadoras de LPS o los mismos lipopolisacáridos, ¿no? Se pueden buscar y actualmente los marcadores quizá que más están en uso pues son en estudios de microbiota intestinal, mirar la zonulina y la alfa-antitripsina, ¿vale? Es lo que más se está usando actualmente. Luego, en los mismos estudios, es verdad que puede haber permeabilidad o sospecha de permeabilidad en estas situaciones sin que se vea una ruta, por ejemplo, de la zonulina muy activa, ¿vale? Pero si las prebotellas están muy altas, hay una infección de parásitos o de hongos, ¿no? Que generan micelios y que realmente pueden generar permeabilidad. También hay muchos números y normalmente existe permeabilidad cuando hay un crecimiento de coli patógeno o de Clostridium, ¿vale? Y bueno, y después la clínica, ¿no? Al final estos son pruebas, pero tratamos personas, ¿no? Entonces escuchar al paciente yo creo que es clave. Vale, ¿cuáles son las causas del aumento de la permeabilidad? Pues así resumido, el tema de la disbiosis lo acabamos de ver, cómo diferentes microorganismos pueden generar permeabilidad. Los tóxicos, hay medicamentos, ¿vale? Tóxicos también podrían ser los aditivos alimentarios, incluso el mismo glifosato, ¿vale? Y el gluten va a activar la vía de la zonulina, aumentando la permeabilidad. Así que lo consideramos aquí como un factor clave de aumento de permeabilidad intestinal, ¿vale? La endotoxemia, translocación bacteriana, o sea, crecimiento bacteriano con paso de lipopolisacáridos y tóxicos de las mismas bacterias. El estrés crónico, cortisol, aumenta permeabilidad. Es una de las situaciones que en fisiología cuadra. Por ejemplo, cuando tenemos estrés, pues realmente al final nuestro cuerpo identifica que estamos expuestos a un peligro y que necesitamos, pues ya sea salir corriendo, huir, lo que sea, ¿no? O sea, identifica que hay una demanda extra, ¿vale? Que hay una demanda extra y qué buena, ahí en la peluquería. Uh, pues eso, en situaciones fisiológicas, perdón, en situaciones fisiológicas que hay una permeabilidad fisiológica, vamos, que dejamos pasar electrolitos, ¿no? Nutrientes, porque durante una situación de estrés es como que necesito un aporte extra, ¿no? Eso también pasa en las cargas oxidativas con el deporte y tal, ¿no? Entonces, el problema es que ese estrés sea crónico y mantenido y que si encima, claro, el estrés va generando disbiosis y hay crecimiento de bacterias, vas a tener más lipopolisacáridos, más translocación bacteriana, ¿no? Entonces eso es un desastre. Es la persona que se va a correr y hace deporte, por ejemplo, y ese aumento un poco del paso
de nutrientes en principio, pero también de estas sustancias lipopolisacáridos y tal, pues vas a hacer deporte y tienes que parar porque tienes dolor de intestino, o tienes que ir al baño o tienes síntomas digestivos, ¿vale? Y la edad también es un factor, bueno, está ahí, ¿vale? Que va afectando a nivel de microbiota, hay menos diversidad, la capa mucosa, bueno, depende también de los hábitos con los que haya vivido. ¿Vale? En este estudio, a ver, ¿esto qué pasa? Bueno, en este estudio lo que vemos es cómo la permeabilidad, ¿vale? Cómo la permeabilidad va a generar endotoxemia, ¿vale? Generando o facilitando la expresión de diferentes patologías con una base inflamatoria crónica, ¿vale? Vemos aquí marcadores en sangre de LPS y proteínas transportadoras de los LPS y vemos pues, diferentes enfermedades de las cuales está detrás, ¿no? Como el síndrome metabólico, la diabetes, problemas o enfermedades cardiovasculares, y si llevamos por aquí vamos a encontrar pues, el Parkinson, autismo, Alzheimer, depresión, ¿vale? Ya nos vamos a la parte más neurológica, ¿no? Pero encontramos estos marcadores ahí en sangre aumentados. Y lo que sabemos es que las bacterias, vía traspaso de LPS, ¿vale? Lo que van a unirse a receptores toll-like receptor tipo 4, tipo 2 también, pero principalmente tipo 4, induciendo inflamación. ¿Vale? Activan vía la expresión de núcleo factor kappa beta y pues, a partir de ahí la liberación de todas estas citoquinas y mediadores inflamatorios. ¿Vale? El estrés nos va a llevar a situaciones mantenidas de niveles altos de cortisol. Y el mismo cortisol, como ahora veremos, va a generar permeabilidad en las barreras, generando más endotoxemia y esta situación de low grade inflammation, de situación de inflamación de bajo grado, ¿vale? O sea que una situación, ¿vale? De estrés mantenida es un buen caldo de cultivo si encima hay un poco de disbiosis con crecimientos bacterianos, ¿vale? Para tener una inflamación de bajo grado. ¿Vale? Y aquí vemos la relación entre diferentes microorganismos, ¿sí? Y la barrera y las barreras, ¿vale? Entonces, vemos microorganismos patógenos como un Clostridium difficile, cómo va a afectar, ¿vale? A la producción de la mucina, va a generar que produzcamos menos mucina a nivel de la barrera epitelial. ¿Cómo va a aumentar esta permeabilidad transepitelial, ¿sí? Ya que afecta a la zonula occludens, ¿vale? Y proteínas de tight junctions y gap junctions, ¿vale? A nivel de los enterocitos, proteínas de unión, ¿vale? De unión estrecha. ¿Vale? Vamos a ver cómo los lactobacilos, por el contrario, aquí por ejemplo están estudiados el Rhamnosus y el Reuteri, ¿vale? Es al revés, aumentan estas proteínas de unión, ¿vale? Y generan esto, proliferación epitelial, ¿vale? O sea, regeneración del epitelio, disminuyendo la permeabilidad. También podemos ver, aquí en medio se ha marcado la Escherichia coli. La Escherichia coli sabemos que hay cepas dentro de la misma familia, pues tenemos cepas patógenas y cepas que no son patógenas. Entonces, pues la Escherichia coli, en este caso, lo que podemos ver, una no patógena, como podría ser, por ejemplo, esta Olanisle 1917, pues lo que podemos ver es que aumenta la secreción de moco, que regula pues, las uniones adherentes, ¿no? las tight junctions. Bueno, vamos a ver cómo puede mejorar la permeabilidad, ¿no? Frenando la permeabilidad. En cambio, una Escherichia coli que libera tóxicos va a disminuir la integridad de la barrera epitelial, ¿vale? Generando permeabilidad. Están pensando, de hecho, los Clostridium, muchos de la familia de los Clostridium, aquí está estudiado difícil, pero muchas de las familias de los Clostridium generan tóxicos que por la misma permeabilidad van a entrar en el sistema y van a afectar a nivel del sistema nervioso central.
¿Vale? Aquí en un recorte que os he hecho, ¿no?, de un estudio de febrero, de hace un año, de febrero del 2020, ¿vale? Vemos un poco cómo lo que acaba diciendo es que la permeabilidad en el intestino, en el leaky gut, ¿vale? Puedes acabar generando que sustancias de la misma microbiota, neurotoxinas, puedan atravesar el intestino, vayan a la sangre y pasen la barrera hematoencefálica, ¿vale? Generando un contexto de inflamación sistémica y patologías inflamatorias del sistema nervioso central. Aquí se estudia esto como un contexto perfecto para sufrir diferentes patologías neurodegenerativas. Y aquí habla de diferentes desórdenes como la ansiedad, la depresión, el autismo, la epilepsia, bueno, todas estas patologías Parkinson, ¿vale? Interesante, yo creo que bueno, pues aquí un poco tenéis las referencias y es interesante ver cómo esta permeabilidad, este leaky gut, influye directamente en la permeabilidad también de la barrera hematoencefálica y cómo es un factor de riesgo para todos estos desórdenes del sistema nervioso central. Entonces aquí es donde plantea esta hipótesis, ¿no? Neurodegenerativas o enfermedades de la barrera defectuosa, ¿no? Quizá tenga algo que ver, ¿no?, la permeabilidad en la etiopatogenia de estas enfermedades. ¿Vale? Y en estos estudios os he puesto aquí, ¿vale? Me gusta este resumen porque dice esto, que la evidencia más reciente lo que dice es que la mayor fuente, ¿no?, mayor e ilimitada fuente de señales proinflamatorias y neurotóxicas se generarán de productos de la dieta y de metabolitos de la misma microbiota en nuestro intestino, ¿vale? La abundancia de los lipopolisacáridos, lo que hablamos, lipopolisacáridos, sustancias de las mismas bacterias gram negativas, de las membranas, ¿vale? Como circulando en sangre, ¿vale?, pues generan una activación del sistema inmune sistémico, pues uniéndose a sus toll-like receptors, ¿vale?, y generando una respuesta inflamatoria. Y en resumen, pues cuando hablemos de intervención en neuroinflamación, cuando tengamos una persona con una patología neurológica o cuando tengamos una persona con ansiedad o con depresión, deberemos valorar cómo es su salud intestinal y plantearnos si existe permeabilidad intestinal, ¿vale? Tratar la permeabilidad intestinal va a ser un factor clave para bajar la neuroinflamación. Venga, ¿cómo afectará ese estrés, esa activación del eje HPA de manera continua, ¿vale?, de manera continua en la neuroinflamación, ¿vale? Bueno, lo primero que empezamos es con estudios. Aquí está, vale. Bueno, ¿pueden las experiencias en la infancia temprana condicionar la respuesta al estrés en la edad adulta? Parece ser que sí, ¿vale? En estudios aquí en ratones, ¿vale?, lo que se vio, he puesto 3 estudios, ya sabemos que a los ratones pobres iba a decir los torturan, ¿no? Los puteamos un poco para ver un poco la respuesta, ¿no? Se les genera estrés y vamos a ver un poco la respuesta. Bueno, aquí lo que se hace principalmente es en las 2 primeras semanas de vida separarlos de su madre. Se les genera esta experiencia o este trauma temprano, más bien, ¿vale? En el primer estudio, por ejemplo, a ver que me acuerdo, habían 3 grupos, sí, el grupo control, donde no se separaba a los ratones, había un segundo grupo donde se los separaba 15 minutos al día y un tercer grupo donde se los separaba 180 minutos al día durante los 12 primeros días de vida. Cuando pasado esto y después de la época de destete, eran sometidos todos a diferentes factores estresores.
Y a partir de ahí lo que veían es que los que habían sido separados de su madre, de mamá, pues veían más activación del eje HPA y niveles más altos de cortisol. Y para entender esto, a mí me gusta mucho esta diapositiva, cómo nos explica un poco la susceptibilidad que podemos tener de adultos o cómo puede verse condicionada la respuesta al estrés por hechos tempranos, ¿no? Cómo puede haber claramente, ¿no?, vulnerabilidades genéticas, ¿no?, está claro, pero luego pues experiencias muy tempranas, ¿no?, como puede ser una cesárea, que pongan el bebé en la incubadora, por ejemplo, ¿no?, que separen las primeras horas de vida de su mamá, o la separación de la madre por muerte, por enfermedad, por cualquier tipo de situación en concreto, ¿vale? Cómo va a generar un desarrollo con un fenotipo más vulnerable a tener niveles altos de cortisol, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que en una edad temprana también, pues situaciones vividas como mucho estrés, como el divorcio de los padres o incluso la toma de antibióticos o alguna situación traumática como un abuso, también va a influir directamente sobre conductas de activación, de hiperactivación del eje HPA, ¿vale?, como pueden ser la depresión o la ansiedad. Aquí ponen tratamientos médicos farmacológicos y a mí me gustaría añadir, y luego si acaso justificaremos esta intervención, pero me gustaría añadir cómo los prebióticos y los probióticos nos van a ayudar a regular este eje HPA y estos niveles de cortisol. La microbiota influye en el neurodesarrollo, ya que la formación de la microbiota más o menos pasa al mismo tiempo que el neurodesarrollo, ¿vale? O sea, desde el útero de mamá, cuando se está formando el sistema inmunitario y el sistema nervioso, pues en principio parece ser que las últimas evidencias dicen que ya el intestino del feto no es estéril, no es estéril, sino que realmente ya empieza bueno, existe microbiota allí. Más allá, bueno, ahora iremos, y parece ser que interrupciones, pues, por ejemplo, los 2 primeros años de vida, donde se está formando, se está desarrollando el sistema nervioso, interrupciones en la microbiota, como puede ser la toma de antibióticos, van a aumentar el riesgo o directamente pueden conducir a tener algún tipo de trastorno de desarrollo, ¿no? Sabemos que la microbiota ya en niños afecta muchísimo al temperamento, a la conducta, ¿vale? Entre otras cosas, influye en la neurogénesis, ahora lo veremos, ¿vale? Y lo que yo quería explicaros, bueno, vamos con esto primero, pues eso, que la microbiota intestinal en procesos neurodegenerativos desde el vientre de mamá, en la etapa uterina, más los 2-3 primeros años de vida, nos va a ayudar a la formación de la barrera hematoencefálica, la mielinización, la neurogénesis, maduración de la microglía y va modulando aspectos del comportamiento. Sabemos que ratones gen-free, ratones sin microbiota, tienen niveles más bajos del factor neurotrófico del cerebro y también tienen menos expresión de receptores NMDA, que es importantísimo para el aprendizaje y la memoria. En este mismo estudio, lo que vemos es que en la etapa prenatal, ¿vale?, ya en la madre, la microbiota empieza a sufrir cambios. Sabemos que aproximadamente en los 3 últimos meses parece ser que existe ya un traspaso al feto. Como mínimo, parece ser que existe un traspaso para vías linfáticas cuando haya a la lactancia materna empezar a traspasar microbiota, bacterias al bebé, y principalmente lo que sabemos que están
en mayoría o crecen, ¿vale? En la edad más temprana son las actinobacterias, ¿vale? Son las bifidobacterias, ¿vale? La familia de las bifidobacterias. Entonces, parece ser que ahí en el tercer trimestre, ya en la madre, algo va pasando en su microbiota, ¿vale? Variaciones en la microbiota materna, entonces, van a condicionar, o sea, cómo es la salud de la microbiota de la madre va a condicionar pues la conducta, el comportamiento y el neurodesarrollo. Y eso, y ratas que tienen menos conducta social y con más niveles de ansiedad, ¿vale? Después de una administración con antibióticos en esa edad tan temprana, ¿vale? A nivel postnatal, lo que tenemos es que la exposición, fijaros, la exposición a peptidoglicanos, ¿vale? puede influir negativamente, ¿sí?, en la función cognitiva, ¿vale? El exceso de peptidoglicanos, fijaros también, el exceso de LPS, ¿vale?, puede generar comportamientos de ansiedad, lipopolisacáridos, ¿vale? Y la administración de antibióticos pues en ese primer año de vida se correlaciona con poder sufrir depresión o alteraciones conductuales, ¿no?, en la edad más adulta. En cualquier caso, yo esto lo digo porque todavía hay ciertas dudas al respecto. No se puede afirmar 100% de que durante el embarazo el feto tenga microbiota, pero sí que sabemos que de una manera u otra, la microbiota va a influir claramente en el sistema nervioso, ya sea por las bacterias mismas, porque sí que haya realmente un traspaso de microbiota de la madre al intestino del feto, o directamente por estos peptidoglicanos, estos lipopolisacáridos, estos metabolitos del triptófano y diferentes metabolitos de la misma microbiota de la madre, ¿no? Entonces, esto es lo que acaban diciendo, ¿no? Bueno, que cada uno piense a ver qué. Vale, ¿cómo influye el estrés crónico en el eje HPA? Me encanta. ¿Vale? El estrés crónico lo que va a hacer, mantenido el estrés crónico, lo que va a hacer es una disrupción de la barrera, ¿vale?, ya que, entre otras cosas, como decíamos, el estrés aumenta la permeabilidad para que haya un mayor paso de nutrientes, pero también porque crecen bacterias como puede ser la Escherichia coli patógena, ¿vale?, o los Clostridium, lo vemos aquí abajo, reduciendo bacteroides. El estrés crónico también influye porque aumenta receptores en el intestino de corticotropin releasing factor, ¿vale? Entonces, aumenta receptores de cortisol. Más cortisol estimula expresión de más receptores de cortisol en el intestino. Al tener una bajada de los bacteroides, lo que vamos a tener es una bajada en la fabricación de linfocitos T reguladores, aumentando Clostridium y aumentando señalización inmunitaria con interleuquinas inflamatorias. Esto generará activación de la microglía y una polarización de la misma hacia un estado inflamatorio, acordaros, hacia una microglía tipo 1. ¿Vale? Y la misma activación, esto directamente genera inflamación más activación del eje HPA y nos iremos aquí donde vamos fabricando o tendremos más activación del eje del estrés. Cuando sea suficiente y cuando estemos ya pasados de rosca, vamos a empezar con síntomas de ansiedad o de depresión a la larga. Y aquí vemos cómo hay bacterias respondedoras a hormonas de estrés y es por eso que el estrés
en parte también puede afectar negativamente a la microbiota, ya que habrá bacterias muy sensibles, como pueden ser ciertos lactobacilos, donde van a reducir su número, pero hay bacterias que es al revés, que son respondedoras a hormonas de estrés y aumentan el crecimiento, como lo vemos aquí, ¿vale? Pero también algunas aumentan la virulencia y son más tóxicas. Cuando hacemos estudios de microbiota en heces, por ejemplo, lo que vemos, algunas veces nos ponen en el estudio ahí un asterisco que indica virulencia, ¿no? De las bacterias, pues hablamos de eso. Entonces, en función de nuestra microbiota, lo que vamos a tener es que delante de un factor estresor, nuestra respuesta, fijaros aquí, perdón, sí. Vale. Nuestra respuesta, cuando la microbiota esté bien y podemos hacer una buena inmunorregulación delante de un factor estresor, nuestra respuesta es equivalente. Pero si tenemos una disbiosis, una situación inflamatoria de base, delante de un factor estresor vamos a tener una exagerada respuesta de inflamación, ¿vale? Bueno, pensar en aquellos pacientes o en aquellas personas que el síntoma aparece cuando tiene estrés, desde un eczema a una alergia, a una migraña, a lo que queráis, a una diarrea, ¿no? Yo puedo tener nervios por una competición y puedo tener la barriga que me noto ahí los nervios y las cosquillas, pero no hago diarrea. Pero tú puedes tener nervios y ir de diarrea. ¿De qué depende eso? Dependerá del estado de tu microbiota, ¿vale? Y en lo que se llama la resiliencia al estrés, ¿vale? Es importante entender cómo la microbiota va a jugar un papel clave en la neuroinflamación, ¿vale? Y cómo la neuroinflamación va a jugar un papel clave en la depresión, ¿eh? Lo que vamos a ver aquí es que es una situación de estrés mantenido. Una vez más, puede ser el estrés el inicio o puede ser la disbiosis. Al final, la disbiosis puede generar una activación del eje HPA y generar una activación de liberación de cortisol más actividad, ¿no? Del eje del estrés, ¿no? Entonces, da igual, sea O sea B, que es primero, si el huevo o la gallina, pero estrés o disbiosis pueden acabar generando, ¿vale? Liberación, fijaros, de citoquinas proinflamatorias, menor producción de ácidos grasos de cadena corta, una permeabilidad intestinal, liberación a nivel sistémico de citoquinas proinflamatorias que van a afectar expuesto mantenidamente, van a afectar la barrera hematoencefálica, ¿vale? Van a generar permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Bien, las citoquinas proinflamatorias, la expresión del núcleo factor kappa beta, lo que va a sobreexpresar es la enzima IDO. Y aquí, atención, porque va a bajar nivel de serotonina, va a aumentar nivel de ácido quinolínico y vamos a tener esa situación perfecta de neurotoxicidad, ¿sí? Generando aquí pues, activación de la microglía, fijaros ahí las ramificaciones y pues un mal funcionamiento de los astrocitos, ¿vale? Todo esto mantenido, ya tenemos la neuroinflamación generando un trastorno de ansiedad o de depresión. Bien, se ha visto en este estudio la intervención con probióticos y prebióticos pueden restaurar esa respuesta inflamatoria, ya que van a mejorar todo esto que tenemos aquí, desde la disbiosis a la permeabilidad, van a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? O sea, una serie de cambios que van a generar. Podría ser interesante valorar los probióticos o los prebióticos como posibles tratamientos en este tipo de afectaciones. Y en este estudio del 2014 me encanta esta frase, ¿no? Que dice que el estrés en la edad temprana, ¿no? Pues es uno de los mayores predictores del inicio de una depresión, ¿no? Más adelante. Y cuando hablamos de depresión, tenemos que explicar pues, este concepto que se lee en los estudios, ¿no? Y que cuando lo leí la primera vez me quedé
realmente me chocó, me hizo pensar mucho, ¿no? ¿Es una depresión o es una conducta delante de una enfermedad, ¿no? O sea, ¿es una cosa o es la otra, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí que está claro es que personas con depresión tienen un aumento de marcadores de inflamación y un aumento de lipopolisacáridos, ¿vale? Aquí vemos inmunoglobulina contra los lipopolisacáridos de estas bacterias, por ejemplo, como las pseudomonas o otras bacterias, ¿vale? O la Klebsiella, ¿vale? Entonces, es interesante entender que quizá la depresión, ese estado, ¿no? de apatía y de tristeza tiene que ver con una conducta no permisiva a la hora de gastar energía y derrochar energía haciendo deporte y teniendo mucha vida social, cuando lo que deberíamos hacer es dedicar nuestra energía hacia el sistema inmunitario y a solucionar lo que pueda haber que esté mal. Vale, este estudio es guapísimo del Leaky Gut, Leaky Brain. Hasta ahora hemos estado viendo la permeabilidad en el intestino, cómo puede acabar afectando a nivel de la barrera hematoencefálica. Lo que vamos a ver, por un lado, es que la microbiota influye en la barrera hematoencefálica por todos los mecanismos que hemos ido viendo, desde las moléculas, metabolitos, la respuesta de citoquinas inflamatorias, ¿vale? Todos estos mecanismos. Pero lo que tenemos claro es que para que haya una situación de neuroinflamación y de patología, enfermedad neurológica, tenemos que padecer o tener estos dos contextos: el estrés oxidativo, un aumento de la carga oxidativa y una inflamación mantenida, ¿vale? ¿Qué factores favorecen? Los mismos factores que favorecen una permeabilidad en el intestino favorecen pues, que la barrera hematoencefálica esté mal, desde la celiaquía o la sensibilidad al gluten. Acordaros esa activación del gluten vía zonulina, a través de crecimiento de patobiontes. ¿Qué significan patobiontes? Microorganismos que forman parte de nuestra microbiota, pero que si sobrecrecen, si tienen mucha actividad, se comportarán como patógenos, ¿vale? Niveles altos de cortisol mantenidos, como acabamos de ver, y diferentes tóxicos. ¿Vale? Vamos a hablar alguna pincelada, no quería dejar, sé que a Marta es un tema que le gusta mucho y me apetecía comentar. Vamos a dar alguna pincelada sobre autismo y TDA. Entonces, aquí lo que vemos en esta publicación es que en niños de espectro autista, pues las concentraciones de zonulina son más altas, así que de entrada ya debéis pensar que lo que podemos encontrarnos es más traspaso de tóxicos, más traspaso de peptidoglicanos, de lipopolisacáridos, más actividad antigénica en el intestino y más actividad del sistema inmunitario. De entrada ya tenemos una situación inflamatoria de base, un low grade inflammation, ¿vale? Y vemos una disminución de bacterias productoras de moco, ¿vale? Bacterias productoras de moco, muconutritivas. ¿Vale? También vemos índices entre firmicutes y bacteroides más altos, entre bacteroidetes, más altos para las firmicutes. Entonces, eso genera una situación de más inflamación y sobre todo con abundantes cepas de la familia de los Clostridium. ¿Eh? Se ha correlacionado directamente la abundancia de Clostridium con la gravedad de la enfermedad. Ya os explicaré, tiene que ver con una serie de tóxicos, ¿vale? Hay una disminución, como decíamos, de bacteroidetes y en cambio podemos encontrar en algún estudio se ha publicado un aumento de ciertas bacterias Akkermansias que son buenas y que la mayoría de vosotros seguro que las conocéis y os suenan como buenas, pero hay algún tipo de Akkermansia que es patógena. Entonces, en estos niños se ha encontrado frecuentemente Akkermansias en niveles altos, ¿vale? Y después, pues bueno, menor producción de oxitocina por los cambios en la microbiota y se ha visto que el Lactobacillus reuteri puede ayudar a compensar estas carencias de oxitocina. En este estudio
vemos los mecanismos por los cuales la microbiota puede estar o está envuelta en el trastorno autista, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes situaciones. Lo que hablábamos antes de la vulnerabilidad, ¿no? Genética, esa vulnerabilidad, eso tiene que ver con programación metabólica. Los que trabajáis ya ¿no? en este mundo, pues ya conocéis este concepto, como situaciones, ¿no? Ya durante el embarazo, como el estrés prenatal, infecciones, antibióticos, mala alimentación, estreñimiento, cualquier cosa que pueda afectar a la salud de la madre durante el embarazo puede afectar a la microbiota, va a tener una afectación en su microbiota. Y esta microbiota parece ser que sí que hay un traspaso hacia el feto, pero aunque no lo hubiera, ya hemos visto que por vías indirectas, peptidoglicanos y lipopolisacáridos van a inducir, van a tener influencia sobre el sistema nervioso, la maduración del sistema nervioso y el neurodesarrollo del feto, ¿vale? Entonces, luego ya tenemos como factores como la dieta, los patógenos o factores inflamatorios, ¿vale? Pueden alterar la microbiota. Son niños donde frecuentemente encontramos infecciones, desde bacterias donde una pseudomonas o un clostridium es muy típico que estén altos, a diferentes infecciones parasitarias, ¿vale? Que van a condicionar una afectación en su conducta. Tenemos presente que una alteración en la microbiota pues va a generar una alteración en los metabolitos. Van a tener ácidos grasos de cadena corta pues, en menor producción, diferentes neurotransmisores y el P-cresol, sustancia tóxica producida por el exceso de clostridiums. ¿Vale? El P-cresol directamente está estudiado su relación con la disminución en la fabricación de dopamina, ya que el P-cresol bloquea la tirosina hidroxilasa, o sea, el paso de tirosina a dopamina queda bloqueado y el P-cresol lo que hace es aumentar fenilacetonas, es igual, sustancias que pueden generar neuroexcitación, ¿vale? El P-cresol se puede, o sea, en analíticas, por ejemplo, en metabolitos de orina, estaba pensando en metabolitos de orina, en estos niños, pues se encuentran normalmente elevados, ¿vale? Aquí vemos diferentes probióticos sobre qué inducen cambios, ¿vale? En ratones que tienen conductas autistas. Son ratones gen-free que se les ha hecho un trasplante fecal de microbiota de niños autistas, ¿vale? Entonces se estudian qué cambios producen diferentes cepas. Y esto es una parte práctica, pero bueno, me gusta para quizá poner un ejemplo, ¿vale? Esto es una analítica de heces de microbiota, de un laboratorio que hace analíticas de heces por PCR con marcadores intestinales de inflamación, digestivo, tal. No he puesto todo el estudio, simplemente me voy a lo que acabamos de comentar para que veáis, pues, esto es un niño, una analítica de un niño diagnosticado con déficit de atención y hiperactividad, ¿vale? Donde el Clostridium perfringens está alto, ¿vale? Donde tiene una menor producción de ácidos grasos de cadena corta, principalmente del butírico, lo tiene por los suelos y recordar que va a generar una influencia directa sobre la microglía, y donde vemos pues, una mayor actividad de las enzimas beta-glucuronidasa. Hay una expresión genética de esta enzima, o sea, hay un crecimiento bacteriano, había más bacterias proteolíticas, pero quería enseñaros esto. Entonces, más actividad de la beta-glucuronidasa, lo que va a pasar es que también hay un traspaso, o sea, hay una peor eliminación de tóxicos, y cuando los tóxicos son conjugados y deberían ser eliminados por el intestino, la actividad de la beta-glucuronidasa lo que hace es romper la conjugación y reabsorber tóxicos. Son niños con tóxicos, son niños con menor producción de ácidos grasos de cadena corta, son niños con frecuentemente crecimientos bacterianos, parásitos, principalmente Clostridium, y con esta sustancia neurotóxica que hablábamos antes, que si se hiciera la analítica de orina de este niño se le vería el P-cresol. ¿Vale? Entonces, venga, vamos ya a la parte... ¿Cómo voy? Vamos ya a la parte del abordaje.
Concepto psicobiótico, estos dos cracks, John F. Cryan, Ted Binan. El psicobiótico es la intervención con bacterias intestinales que genera cambios y genera una mejoría en nuestra salud del sistema nervioso. ¿Vale? El psicobiótico es el nuevo concepto del probiótico, pero a nivel de nuestra salud mental. ¿Vale? Vemos, bueno, todo lo que hemos ido hablando. Yo creo que esta diapositiva es el resumen, pero como normaliza la función del intestino y esto va a generar un aumento de producción de ácidos grasos, de neurotransmisores, citoquinas antiinflamatorias y al revés cuando hay una disbiosis y hay una inflamación del intestino, ¿vale? Generando pues, predisposición a enfermedades mentales, depresión, ansiedad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues la idea esta del psicobiótico, ¿no? Estas bacterias intestinales pueden ser un nuevo abordaje en patologías mentales. ¿Vale? Estas son algunas características que deben cumplir los psicobióticos. Os lo dejo para que lo miréis después cada uno en su casa con tranquilidad, ¿vale? Cómo debería o qué deberíamos esperar de un psicobiótico. Aquí, en este estudio, a ver, bueno, primero de todo, es un momento publicidad. Me permitís que, bueno, creo que es lógico, ¿no? Estamos aquí vosotros y yo, pues gracias a Fisionat y a Marta, y os voy a explicar pues, de algunos de esos productos, cómo los podéis usar y en qué momento, ¿no? Y el Florium, por ejemplo, que es un probiótico, ¿vale? Pues tiene estas cepas que yo he ido marcando. Entonces, aquí lo que me interesa del estudio es, si queréis trabajar sobre la ansiedad, deberéis buscar probióticos que tengan este tipo de cepas, ¿vale? Si queréis trabajar sobre la depresión, deberemos buscar probióticos que tengan este tipo de cepas, ¿vale? Y así, pues, es cuestión de afinar y cada maestrillo tiene su librillo, tener los probióticos en función de lo que queréis trabajar es clave en consulta, ¿vale? Más evidencia científica o más intervención sobre cepas específicas, como el lactobacillus helvéticos va bien para los desórdenes a nivel cognitivo, ¿vale? En ratas que están sometidas a estrés crónico, al Bifidobacterium longum para mejorar el aprendizaje y la memoria. Bueno, más o menos ya lo miraréis y bueno, yo creo que es interesante, pues como os decía, un poco en la línea de individualizar nuestra intervención, ¿vale? Eso yo creo que es clave, ¿no? Supongo que todos tenemos esta visión, ¿no? De trabajar con el paciente y con la persona, ¿no? Vale, ácidos grasos de cadena corta, o sea, tenemos intervención, estamos en intervención, abordaje, primero psicobióticos. ¿Cuál usar? Pues un poco en función de los objetivos. Segundo, ácidos grasos de cadena corta. Tenemos acetato, propionato, butirato, principalmente, ¿vale? Me interesan estos por la afectación, por la influencia en el sistema nervioso. Nos van a ayudar a estimular moco, la producción de moco y IgA en las mucosas, o sea, a mantener la regulación del sistema inmune, a protegernos de infecciones, ¿vale? Promueven T reguladoras, inhiben nucleofactor kappa beta, favorecen la integridad y la reparación de la barrera, ¿vale? Manteniendo el pH. Promueven la exclusión competitiva de bacterias patógenas, ya que alimentan bacterias comensales. Influyen en la maduración y la activación de la microglía. ¿Vale? Visualmente vemos aquí, tenemos microbiota sana, les damos fibras, midón resistente, vamos a fabricar ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena corta se encargan de bloquear rutas inflamatorias, activar T-regulación, liberación de interleuquina 18 para la homeostasis intestinal, es energía para colonocitos, producen IgAs, reparación, producción de moco, intervención espectacular. ¿Vale? Os he puesto, a mí no me pagan ningún laboratorio, lo pongo para que tengáis una herramienta práctica. Butirato es una buena intervención. Midón resistente del Symbioint, ¿vale? Son todo productos que pueden aumentar los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, aquí directamente lo estamos dando ya el butirato. Cuando hay una inflamación, pues es una estrategia más, ¿vale? En este estudio
dando 3 semanas con probióticos, veíamos cómo los niveles de cortisol en saliva, ¿vale? Bajaban en el grupo, esto es el grupo placebo y el grupo con prebióticos, perdón, ¿vale? O sea que cuando busquemos un probiótico, quizás es interesante que tenga prebiótico. Pero bien, no en todos los casos. Si hay un crecimiento bacteriano, al loro con el prebiótico, ¿vale? Que puede generar más fermentación, como mínimo en una fase inicial no, o en pequeñas dosis. Pero ya vemos que si trabajamos neuroinflamación, a la larga nos va a interesar que haya prebióticos, ¿vale? ¿Cómo la microbiota intestinal modula la actividad astrocitaria? Pues bien, nosotros de la dieta sacamos triptófano y la microbiota principalmente lactobacillus, y el que más es el lactobacillus reuteri, lo que va a hacer es fabricar metabolitos derivados del triptófano, que son diferentes indoles, indol 3-acético, propiónico, ¿vale? Diferentes indoles que tiene dos intervenciones, diría, ¿no? ¿Cómo es? Tiene dos funciones, una más a nivel local, en el mismo intestino, ¿vale? Donde se une a células del sistema inmunitario, a receptores de aril hidrocarburos, ¿vale? Pues estos ligandos, estos indoles, se unen a estos receptores y hacen una liberación de interleucina 22 para mantener la homeostasis y generar un ambiente antiinflamatorio en el intestino. Pero bien, a nivel sistémico, vía interferón tipo 1, lo que van a hacer estos indoles actúan como ligandos del receptor aril hidrocarburo en el astrocito, ¿vale? Y en el astrocito lo que hacen es la expresión de SOX2, y SOX2 nos va a frenar el inflamasoma, la vía nucleofagor kappa beta, ¿vale? Así que, como podemos ver, el triptófano puede ser interesante para generar antiinflamación y modular la respuesta astrocitaria. Ahora bien, triptófano dado en un ambiente de disbiosis, con mucha inflamación, con poca capacidad de fabricar estos indoles, va a sobreexpresar la vía IDO, tener cuidado, y vas a tener más producción de ácido quinolínico, vas a tener más nerviosismo y más inflamación. Lo digo porque me he encontrado con pacientes que se toman triptófano por su cuenta y quizá el ambiente no es un ambiente óptimo para empezar con la toma de triptófano, y empeoran síntomas y empeora la ansiedad. Pero bueno, eso es, siempre hay la excepción a la regla, ¿no? Pues hay que tenerla en cuenta porque existe, ¿vale? En este estudio muy chulo tenemos ratas specific pathogen free, esos son ratas con microbiota sana o buena microbiota. Aquí estas ratas con el antibiótico, o sea, sin microbiota, o tratadas con antibiótico directamente, estas gen free, sin antibiótico, y en estas son gen free que se les ponen patógenos, un cóctel de 3 patógenos, ¿vale? Pues lo que vemos es que las que tienen microbiota tienen una activación normal de la microglía, ramificaciones normales y maduración normal. No hay una hiperactivación de la microglía. En cambio, todos estos 3 tipos, desde el antibiótico al germ-free al specific pathogen, ¿vale? Lo que tiene es una desregulación en la activación de la microglía, ¿vale? Aumentando su expresión, su maduración, más inflamación, ¿vale? Y generando pues, un daño a nivel neuroinflamatorio, ¿vale? Todo esto es corregido, esta situación es corregida con la intervención de ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Nos va a ayudar a regular el funcionamiento de la microglía, principalmente el butirato, ¿vale? Por otro lado, en otro grupo control, aquí lo que hacen, en otro estudio, perdón, aquí lo que van a hacer es en ratones que son los que se usan para estudiar la esclerosis múltiple en humanos, en ratones que tienen la enfermedad de encefalopatía autoinmune, lo que se les hace, bueno, ya hemos visto como el triptófano, por las bacterias que hemos visto antes, forman los indoles, ¿vale? Se une a los ligandos y mejora la activación del astrocito, ¿vale? Entonces, baja la puntuación del test, ¿vale? Del test de la encefalopatía, y reduce la neuroinflamación, ¿vale? Dando bacterias que tienen capacidad de fabricar indoles, ¿vale? A través del triptófano.
Regulación de la microbiota, ¿vale? Pues uf, estoy ya espeso, perdonadme, pero es la hora y sé que vamos tarde, ¿vale? Regulación de la microbiota con factores dietéticos, pues todo esto nos va a ayudar desde polifenoles, bueno, polifenoles, ojo que os conozco, sé que os gusta el vino y han dicho que lleva polifenoles y que es bueno. Alcohol no. Alcohol aumenta la permeabilidad, o sea que no. Polifenoles, ¿vale? De las frutas rojas, ¿vale? Del té, de la canela, de lo que queráis, pero nada. La glutamina, sabemos que es un aminoácido que va a ayudar a reparar enterocitos, probióticos, prebióticos, vitamina D, vitamina C, vitamina C, antioxidantes como el licopeno y el brócoli, ¿vale? Pues este producto a mí me encanta, siempre lo saco porque es que realmente es un muy buen producto donde tiene glutamina, tiene prebióticos, ¿vale? Y tiene antioxidantes y diferentes vitaminas para la reparación del intestino, ¿vale? La cúrcuma nos va a ayudar. Sabemos que la microglía, lo acabamos de ver, lo acabo de explicar, cómo la microglía interviene en la neuroinflamación, ¿vale? Y donde si esa activación de la microglía está pasada de rosca, no solo fagocita toxinas, sino que se va cargando, pues, neuronas y va dañando el tejido, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar es inhibir la vía M1, que está sobreactivada cuando hay neuroinflamación, y polarizarlas hacia M2. ¿Os acordáis que una intervención para polarizarlas era comer menos veces al día, comer más grasa, reducir azúcares? ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? Pues otra intervención para polarizar a M2 parece ser que la curcumina, en este estudio, nos ayudó a cambiar el fenotipo, ¿vale? La curcumina atenuó la activación de la expresión de vías como el toll-like receptor 4, ¿vale? Ya sabéis que el lipopolisacárido se unía a este toll-like y activaba nuclear factor kappa beta, ¿vale? Pues la curcumina, ¿vale? Inhibía esa expresión bajando marcadores de inflamación, como estas citoquinas. Producto curcumium, que tiene cúrcuma, pero además lleva boswellia, jengibre y el romero, ¿vale? O sea, un buen producto para situaciones de inflamación. Y después, aquí hay que tener en cuenta que en las patologías neurodegenerativas hay un componente de daño oxidativo con mutaciones en la mitocondria. Hay un daño mitocondrial, ¿vale? A nivel neuronal hay falta de energía mitocondrial, ¿vale? Entonces, la suplementación con L-carnitina y ácido alfa-lipoico reduce el daño en las mitocondrias y aumenta las mitocondrias intactas, sanas en el hipocampo, ¿vale? Aquí tenemos este estudio. Y el ácido alfa-lipoico, ¿por qué funciona? Pues porque es un antioxidante, porque estimula la fase 2 del hígado, porque participa en la quelación de metales y ayuda a proteger a los otros antioxidantes, ¿vale? Antioxidium, un producto que tiene diferentes antioxidantes y ácido alfa-lipoico, ¿vale? Un buen producto. Y ya para ir acabando, sabemos que para trabajar la neuroinflamación nos puede ayudar el omega 3 por diferentes vías. ¿Vale? Aquí vemos cómo el omega 3 aumenta bacterias buenas, aumenta fabricación de ácidos grasos de cadena corta y disminuye interleuquinas inflamatorias, citoquinas inflamatorias. ¿Vale? El omega 3 frena el crecimiento de bacterias patógenas y frena la barrera intestinal, ¿vale? La alteración en la barrera. O sea que nos va a llevar a una situación más de eubiosis, corrigiendo la disbiosis. O sea, en un proceso de disbiosis con permeabilidad e inflamación ya podemos ir pensando que quizá una intervención con algo de ácidos grasos omega 3 puede ser interesante juntamente a un protector de la barrera, a un probiótico, lo que queráis, ¿vale? El omega 3 pasa la barrera hematoencefálica, este sí que directamente va a influir sobre la inflamación en el sistema nervioso central, ayudándonos otra vez más a la polarización hacia macrófagos, hacia microglía tipo 2, reduciendo neuroinflamación. Y otro estudio sobre omega 3, ¿vale? Que nos dice pues, que aumenta la diversidad y aumenta bacterias productoras de butirato. Por eso os lo he puesto, porque es importantísimo el butirato.
Y ya para ir acabando, ¿vale? He acabado con la intervención. Creo, yo al menos cuando asisto a un seminario, siempre me gusta quedarme con algo que pueda usar, por eso lo he hecho, a acabar con el abordaje, acabar con algún suplemento, pero siempre me gusta acabar especialmente con esta diapositiva. Soy muy pesado con esto, pero realmente cuando vemos esta relación intestino-cerebro, tenemos que entender que lo que le afecta a nuestro cerebro le afecta a nuestro intestino. ¿Y qué le afecta a nuestro intestino? ¿Qué le afecta a nuestra microbiota? Pues le afecta a todo, desde la susceptibilidad genética que habíamos dicho de cómo había sido la microbiota de mamá durante el embarazo, pero qué estilo de vida tiene la persona, cómo fue su nacimiento, la edad o la medicación, el tipo de embarazo, si come prebióticos o no. Ya hemos visto que los prebióticos nos ayudarán a fabricar ácidos grasos de cadena corta, el tipo de alimentación y cuántas veces comes. También hemos visto que influye en la microbiota y el estrés de larga duración, no, ¿vale? Todo esto va a inducir cambios, tanto en factores neurotróficos como en activación de la microglía. Así que, por favor, no nos quedemos cuando tenemos una persona delante con síntomas neurológicos, no nos podemos quedar en suplementos. Hay que intentar hacer pequeños cambios porque quizá no tienen energía para realizar muchos cambios, pero hay que intentar entender qué está afectando su microbiota, porque lo que afecta a su microbiota acabará afectando a su sistema nervioso central. Y nada, por mi parte, un placer y espero que os haya resultado interesante y doy paso a Marta. Pues muy bien, Didac, muchas gracias. Yo siempre aprendo muchas más cosas y cada vez me gusta más este tema. Ya ho saps. Y gracias por lo del autismo, que también he encontrado muy chulo. Tienes aquí en el chat, tenemos a Ana que tiene una pregunta, ¿vale? Muchas Vale. gracias, Didac, por tu exposición. Me gustaría preguntarte algunas cosas. Primero, ¿los probióticos tomados en ayunas? ¿Los probióticos interactuando con otros medicamentos que tomemos interactúan con vitamina C, por ejemplo, del zumo de limón? ¿Vale? ¿Y cómo podemos saber cuándo es positivo o negativo tomar probióticos? ¿Riesgo de provocar SIBO? ¿Ya está? Bueno, hay otra aquí. Lo del Vale. intestino estéril del Vale. feto y el hecho que pasan bacterias al feto, ¿cómo se entiende? Te lo estaba dando por partes para que puedas... Vale. No, sí. Voy con los... No, pensaba que era... Vale. Tema probióticos. Normalmente los probióticos se toman en ayunas, ¿vale? Separado de las comidas. Y nada, ni zumo de limón ni nada para mejorar la absorción y que vayan al intestino. Es cierto que existen ya los probióticos de nueva generación que los usa o los está fabricando algún laboratorio y que van después de las comidas. Eso ya seguir un poco la indicación que os diga el laboratorio, porque realmente no hay una intervención igual en función del laboratorio, ¿vale? Pero normalmente es en ayunas la mayoría. Si hay SIBO, una primera intervención con probiótico quizá no sería interesante, aunque hay casos en que sí, en función de... Eso hay que analizar mucho al paciente, pero realmente hay cepas bacterianas que tienen funciones, o sea, que liberan bacteriocinas y que son sustancias limpiadoras y que pues, son antibióticas, ¿no? Son sustancias antibióticas y entonces generan una situación de limpieza a nivel del intestino delgado y pueden ayudar. Pero bien, habría que empezar con dosis bajitas y valorar un poco la tolerancia al probiótico. Yo en casos lo uso y funcionan bien y hay casos donde quizá pues es mejor no usarlos, no lo sé, depende. ¿Y probiótico algo más? Tenemos aquí dándote las gracias, Elena. Si esta charla la vamos a colgar, ya la colgaremos mañana. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hoy ya estamos todos muy cansados, que ya es tarde. No sé Yo creo que a qué es horas un poco... levantáis. Bueno, Es la voy a hora, ¿eh? poner Sí. el correo nuestro por si hay alguna cosa que contacten con Perfecto. nosotros. ¿Vale? En el mismo chat, que ya os lo vamos a enviar igualmente, al principio del chat está el catálogo donde hay la composición de los productos que Didac ha ido
enunciando. Si hay otro más. Otra pregunta, ¿cómo usas el butirato? ¿Cómo lo uso? Pues se usa con la comida, tienes en cápsulas o en sobres. El butirato lo uso con mucho cariño porque puede generar síntomas también, es verdad, en función del grado de disbiosis. Entonces, a mí personalmente me gusta usarlo en sobres, aconsejo poca cantidad, que vayan viendo tolerancia, si no les da gas ni malestar, perfecto para adelante porque es uno de los tratamientos de elección. ¿Vale? Pero a nivel digestivo hay que tener la capacidad de que siente bien y bueno, pues que hay que usarlo con un poco de cuidado, pero bueno, no es normal, pero te puedes encontrar. Entonces lo uso así y con la comida. Vale, pues gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta ahora que tenemos a Didac disponible? Que luego siempre es más complicado. Bueno, pues no. Vamos a hacer como las Gracias. bodas, que hable ahora o que calle para siempre. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Didac, por tus conocimientos, por tu pasión. Siempre me alegra mucho escucharte. Y nada, a los demás también, gracias por el tiempo dedicado, que todos vamos cortos de eso y estamos en contacto. Muy bien, gracias a Pues ti, Marta. venga, gracias. Hasta Nos luego. vemos en la próxima. Chao.